Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de lo que son archivos. Específicamente vamos a trabajar archivos binarios. Hay dos formas de trabajarlo, como archivos de texto, que eso no lo vamos a ver, y como archivos binarios, dado que los archivos binarios nos da ya una estructura predefinida, ya nos dice, nos separa un registro del otro, y es una forma como que más eficiente de trabajar los archivos. Eh, Dado que se trabajan por medio de un flujo binario y no por medio de un flujo de texto. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿para qué sirven los archivos? Todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy, cuando ustedes cierran la ventana, la información se pierde. Es decir, es una información volátil que únicamente queda en memoria. El procesador se ejecuta y todo lo que se ejecuta en memoria. Pero, por ejemplo, digamos, ¿dónde quedaron todas las notas que ustedes ingresaron? ¿Dónde quedaron todas aquellas operaciones que ustedes hicieron? No quedaron absolutamente en ningún lado. ¿Por qué? Sencillo. Porque todo lo estamos operando dentro de la memoria. Pero si lo queremos hacer con una operación permanente, es decir, que se procese siempre en memoria, pero que la información se almacene en algún lado. Por lo regular, en este año 2022, todo se almacena en bases de datos, ya sea base de datos SQL o no SQL, o bases de datos en una categoría más específica, ¿verdad? Bases de datos relacionales, orientadas a objetos, documentales, que son las no SQL. Pero hay una forma más sencilla. Digamos que nosotros no queremos instalar un motor de base de datos, solamente queremos almacenar un listado de datos, nada más. Entonces lo hacemos de la forma tradicional, como se hacía hace unos 50, 60 años. Lo almacenamos en archivos. Puede en muchas ocasiones que cuando nosotros necesitamos procesar demasiada información, millones de datos, necesitamos que se operen rápido, la forma más eficiente de hacerlo es almacenarlo en archivos. Si lo queremos procesar así, de forma directa, dado que C++ utiliza directamente todo, una interacción directa con el procesador del equipo. Entonces, cuando nosotros queremos almacenar información, en este caso lo hacemos por medio de archivos, ¿verdad? Pero lo más en programas ya formales se hacen en bases de datos. Pero si ustedes quieren hacer ciertas rutinas sencillas, lo hacemos por medio de archivos. Hay un acrónimo. Este es el repositorio que yo les pongo de descripción en el video. Ahorita les voy a decir para qué nos va a servir. Hay un acrónimo que se llama CRUD. Miren, C-R-U-D. Es un acrónimo que en inglés, ¿verdad? Es traducido, quiere decir crear, leer, actualizar y borrar. Esto básicamente es un CRUD. Son operaciones que se pueden hacer dentro de una base de datos o cuando se interactúa con un medio de almacenamiento, porque realmente una base de datos puede ser cualquiera. En la actualidad tenemos el concepto que una base de datos es MySQL, Oracle, Postgres, MongoDB, pero en realidad el concepto de base de datos como tal puede ser cualquier cosa. Un archivo plano, como se conoce normalmente, es una base de datos en la cual ustedes pueden hacer por lo regular, siempre van a hacer estas 4 operaciones básicas: crear el archivo o crear registros dentro del archivo. Los registros son los datos. Leer el archivo o los registros del archivo. Actualizar los registros del archivo y borrar los registros del archivo. Ustedes pueden hacer todo eso. Igual pueden hacer las operaciones como tal del archivo. Pueden crear un archivo, leer un archivo, actualizar un archivo, propiedades de un archivo, borrar un archivo. Todo, ¿verdad? Tanto para el archivo como para el contenido del archivo. Va, lo que vamos a hacer acá es un CRUD. Eso es lo que vamos a hacer. Y de ahora en adelante ustedes van a escuchar mucho ese concepto, CRUD. ¿Qué hacer el CRUD en una base de datos? ¿Qué hacer el CRUD de tal cosa? Aquí vamos a hacer un CRUD con archivos. Va. Ahora, vamos a utilizar las librerías estándar. Hay varias formas de trabajar con archivos. En este caso, como lo vamos a trabajar, es como originalmente se trabajaba en C y que después se migró a C++. Entonces esta es la forma como que tradicional. Y no necesitamos declarar nada extra. Solo necesitamos la librería estándar y el EOString, que es controlar el flujo de entrada y salida, ¿verdad? Nada más, no necesitamos nada extra. Va, lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar una estructura. Es un struct estudiante. Y va a tener los campos int, código, char, nombres
de 50. Lo pudieran trabajar como un string, pero como se acuerdan que les dije que trabajaba con C+, como se trabajaba antes en C, entonces el tipo de función que es de escritura de archivos solo recibe char, no recibe string, entonces lo tendrían que convertir. Entonces mejor trabajemos con char de una vez. Char apellidos 50 y vamos a guardar el teléfono también, solo para que miren los distintos tipos de datos. Teléfono. Ahí está, corremos, no hay ningún error, va nítido. Va. También tenemos que definir el nombre del archivo. Lo podríamos definir en cada función, pero lo vamos a definir de forma global, dado que lo vamos a utilizar en todo el programa. Esta variable tiene una característica. Primero, que no es una variable, sino que el nombre del archivo no va a cambiar en todo el programa. Por lo tanto, no es una variable, sino que es una constante. Entonces, escribo la palabra const. Como les dije, todo esto recibe solo datos primitivos. Entonces, como para recibir el nombre del archivo, va a ser por medio de un puntero. Pero va a ser un char, perdón. Pero como es de forma dinámica, no lo podemos definir un tamaño fijo. Lo vamos a definir como un puntero y va a ser nombre guión bajo archivo. Y le podemos poner cualquier nombre, ¿verdad? En este caso yo le voy a poner archivo. No me voy a complicar, no. Y como para poder ocultar la información, lo vamos a hacer de tipo DAT. Lo pueden hacer de tipo text, pero como es un flujo de datos binario, por regular los archivos con un flujo de datos binario se almacenan en un punto DAT, para que si alguien lo abre y el archivo se corrompe, pues se va a corromper todo el programa. Tampoco es muy bueno, ¿verdad? Y no se va a ver como que la información tan legible. Esa es otra ventaja. Vamos a hacer el CRUD. Para hacer el CRUD, primero vamos a hacer el crear. Vamos a crear el archivo y vamos a crear los registros de ese archivo. Vamos a hacer un método que se llame void crear. Y como se acuerdan, como ya sabemos crear métodos, ¿verdad? Como lo estamos declarando abajo del main, lo tenemos que mostrar acá, entonces ya lo podemos utilizar acá, ¿verdad? Entonces, me faltó el punto y coma, perdón. Punto y coma acá al final. Y ahora sí, ¿verdad? No tenemos ningún error. Va, nítido, ahí estamos. Me hacía falta el punto y coma. Va, ahora, primero lo primero, dicen, ¿verdad? Vamos a declarar la variable que nos va a servir para poder trabajar con los archivos, que en este caso, el método que nos sirve para trabajar con los archivos es de tipo, se llama file. Se declara así, file, y con un símbolo de asterisco porque esta función es de tipo puntero. Entonces, recibe un puntero como tal. Y esta función se instancia con un método de apertura. Aquí le vamos a poner un nombre. Le vamos a colocar de nombre archivo igual. Archivo es el nombre de la variable que me va a servir para poder trabajar los archivos. Y va a trabajar con una función que se llama file open, con un método, perdón, porque este es un método. Este método me recibe dos parámetros. El nombre del archivo, y me recibe el método de apertura. El método de apertura es lo que yo le compartí aquí en el repositorio. Método de apertura. Y lo que nosotros queremos es abrir un archivo binario existente para añadir datos. Pero pues, realmente este abre y crea. Si no existe, lo crea. Pero vamos a utilizar esto como que para seguir la lógica de esto. Pero si utilizan este AB también les funciona. Pero hay muchas versiones a veces de los sistemas operativos que no lo hacen. Por eso vamos a la segura, ¿verdad? Es A más B. Abre o crea un fichero binario. Ojo, ¿para qué? Para añadir datos. Si el archivo no existe, lo crea. Si existe, solo lo abre. Pero lo abre ¿para qué? Para añadirle datos. Ojo, hay varias formas. Por ejemplo, R dice abre un archivo de texto. Por eso les dije que habían dos. Binarios y de texto. En este caso estamos trabajando de texto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el RBS abre un fichero binario existente para lectura. Cuando queremos hacer el método de leer los datos, utilizamos este, ¿verdad? Porque solamente queremos abrir un fichero binario existente para poder leerlo. El otro, el W, B, crea un fichero binario para escritura. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que está cada uno y nosotros tenemos que ver en qué momento lo vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar este, ¿verdad? A más B. Abre o crea un fichero binario para añadirle datos, que es justo lo que queremos hacer cuando decimos crear, ¿verdad? Vamos a crear registros dentro de el archivo. Entonces sería A más B. Y miramos lo que pasa.
Acá nosotros tenemos, perdón, yo aquí tenía un ejemplo anterior. Acá tenemos nosotros la carpeta donde está el código fuente. Si no saben dónde está, pues obviamente aparece aquí arriba. Propiedades. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, pues, ¿dónde crea este archivo? ¿O dónde va a crear este archivo? Nosotros podemos especificar la dirección donde lo queremos crear. Por ejemplo, le podemos poner C, dos puntos y la dirección, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando no le ponemos la ubicación? Cuando no ponemos la ubicación exacta. Nosotros queremos, podemos poner una ubicación exacta, ¿va? Digamos que tenemos una carpeta que se llame carpeta archivos. Y nos lo va a crear ahí específicamente. Pero ¿qué pasa cuando no le ponemos como acá? ¿Qué es lo más recomendable? Se va a crear donde está la carpeta del código fuente, es decir, donde está el directorio raíz, porque al no definirle una ubicación, lo crea dentro del directorio raíz. Ahora, ¿dónde está este archivo? Le damos clic derecho, propiedades, absoluta, y está aquí. Miren, está en escritorio. Podemos ir o simplemente nos vamos a la dirección completa. Y miren, ojo, aquí solo hay dos archivos. El archivo del código fuente y el archivo .exe. Miremos con esta simple sencilla de código, ¿qué hace? Según lo que hicimos acá es que abre o crea, es decir, aquí no existe. Como no existe, lo va a crear. Entonces, miren, aquí solo hay dos archivos. Ejecutamos el programa. Y miren qué es lo que hace acá, ¿ven? Miren, crea este archivo .dat que dice 0K. ¿Por qué? Porque solo lo creo, ¿verdad? El archivo no tiene absolutamente nada dentro. Entonces, ya con esa instrucción, ya al tener esta línea de código y que les haga esto, que les cree este archivito, pues ya lo están haciendo ustedes bien. Va. Ahora vamos a almacenar. Yo lo borré ahorita solo como ejemplo, ¿verdad? Pero si quieren lo pueden dejar ahí, no hay problema. No, si quieren, probemos. Venimos acá, nos crea el archivo, nítido. Y si lo volvemos a ejecutar como ya lo creó, ahorita solo lo abre, ¿verdad? Obviamente ahorita no estamos haciendo nada más que crear el archivo. Va. Como regla general, esto es en bases de datos y es en todo. Todo archivo que se abre, file open, se tiene que cerrar. File close. Si no, queda ahí en el limbo en memoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a cerrar? Abrimos por medio de la variable archivo, entonces cerramos por medio de la variable archivo. Todo lo que abre es, lo que hace esto es que abre y cierra, abre y cierra. Por lo regular, así trabajan todas las bases de datos. Abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Abren el archivo, hacen las operaciones que quieran hacer y de ahí lo cierran, abren y cierran. Entonces, todo el código lo vamos a poner en estas dos. Miren, abre el archivo, cierra el archivo. Esto es algo básico. Si no lo hacen, cuando cierran el programa lo hace automáticamente. Pero es un manejo ineficiente de la memoria, justo como vimos con los punteros. Va, ahora vamos a declarar una variable char que diga respuesta, ¿verdad? Esto es el típico desea continuar, desea continuar. Después de esto vamos a hacer nuestro do acá y el while, ¿verdad? Así como hemos hecho siempre. Respuesta igual S minúscula o respuesta S mayúscula, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos hecho. Y lo típico, ¿verdad? Cout desea ingresar otro estudiante y el típico sí y no. Y sein respuesta, ¿verdad? Y vamos probando. Desea ingresar otro estudiante, sí, no. Nítido. Faltan los dos puntos. Ahí estamos. Va. Ya estamos creando el archivo. Nos falta solamente escribir sobre el archivo. Va. Vamos a utilizar esta estructura. ¿Se acuerdan cómo utilizar una estructura? Vamos a declararla acá. Arriba el do. Y estudiante. Puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Yo por rural siempre hago esto. Lo coloco en minúscula. Va. Estos archivos manejan mucho flujo dentro de la memoria. Para poder limpiar el flujo de la memoria se utiliza esta variable. Si no, a veces se distorsiona un poco si no utilizamos esta función, porque básicamente lo que hace es que limpia el flujo del archivo, ¿verdad? Entonces se utiliza mucho y lo que hace es que se
se le envía la entrada del std. Miren, std de la librería estándar in. Entonces, ¿qué es lo que hace? Limpia todo el flujo de entrada de la memoria. Básicamente, ahorita no le encuentran como que mucha lógica o mucho, y realmente no hace nada, pero si no lo ponen, muchas veces se corre la información o esta no se envía en la estructura que es, porque no están limpiando todo el flujo del archivo. Entonces, esto es importante. Máxime cuando trabajan con flujos de archivo binario, pues para eso sirve. Ahora el típico cout, ¿verdad? En el cual ustedes colocan ingrese código, punto y coma, y el típico sein. Y aquí lo vamos a hacer estudiante, punto, código, ¿verdad? Aquí no hay mucho, va. Ahora vamos a hacer que ingrese todo el nombre completo. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que utilizamos el sein. Sein.ignore. Porque más adelante vamos a utilizar un getLine. Va. Acá vamos a pedir que pidan el nombre. Vamos a solicitar, perdón, que pidan el nombre. Y es ingrese nombres. 2 puntos. Va. Aquí creo que en los videos anteriores les había puesto sein.get. Pero como acá antes hay un i, esto se puede hacer siempre si el string es primero. ¿Por qué? Y si no es una estructura. Pero como esto es una estructura y adelante de la estructura hay un entero, ustedes no necesitan tomar el get del parámetro de entrada, sino que necesitan el get de toda la estructura. Entonces, en lugar de utilizar un get, como ya hemos visto, se utiliza un getLine. Entonces, acá en el getLine hacemos es lo mismo, ¿verdad? Estudiante.nombres y el tamaño. Es lo mismo que el get. Solo que aquí toda la línea de entrada de la estructura que se está utilizando. Acá cambia un poquito cuando es una variable separada. A como es una variable separada. Y de acá lo mismo. Nombres, apellidos. Y acá apellidos. Y acá solo me falta el teléfono, ¿verdad? O sea, ingrese teléfono. Y acá punto teléfono. Hasta el momento todavía no hemos... así me faltó el punto y coma acá, perdón. Acá hasta el momento, entonces también me faltó acá porque hice un copy-paste. Acá hasta el momento no hemos pedido, no hemos todavía almacenado información dentro del archivo, ¿verdad? Únicamente hemos solicitado los datos. Vamos a ver, por eso es importante irlo probando poco a poco, ¿verdad? Código 100, nombre, Augusto Armando, país, teléfono 5555, les ha ingresado otro valor, sí. Ustedes si quieren pueden limpiar la pantalla, ¿verdad? Para que le limpie cada vez que ingresen un registro. Yo en este caso lo voy a dejar. José, Pérez, y 5555, no, listo. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo único que nos falta? Lo único que nos falta es una parte bien importante y la parte más importante de eso, ¿verdad? Tenemos que escribir los registros dentro del archivo. Ojo, miren ahora, solo para que se den cuenta. El archivo tiene 0K de tamaño, 0K. Ahora que le vamos a almacenar o a ingresar los registros, ya va a tener un peso. ¿Por qué? Porque ya va a tener datos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Una escritura, ¿verdad? Entonces, recuerden que en los archivos hay lectura y escritura. Acá, por eso este es el método de apertura, miren, A más B. Como habíamos dicho, ¿verdad? A más B abre o crea un fichero binario para añadirle datos, es decir, para escribir dentro de ese archivo. Y se da cuenta, todas las funciones del file se utiliza file open, file close y en este caso para escritura, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que recibe? Este recibe varios parámetros. Primero, recibe los datos.
Los datos, ¿dónde se están mandando? Se están mandando en esta variable. Pero este tipo de estructura recibe la dirección de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente con eso es que la manipula. Entonces la manipula como si fuera un operador de dirección. Entonces aquí básicamente le estamos enviando la posición de memoria de los datos que están dentro de la estructura. Al poder hacer eso, nosotros le tenemos que definir un tamaño a la estructura. Entonces utilizamos la variable sizeOf. El tamaño de la estructura siempre va a ser la estructura. Entonces acá no le tenemos que mandar el estudiante, porque aquí en el estudiante es la variable que hace referencia a la estructura, pero donde le estamos enviando los datos. Le tenemos que decir a esta función cuál es el tamaño. Entonces utilizamos la palabra sizeOf y le enviamos la estructura. ¿Por qué? Porque siempre va a ser de 1, 2, 3, 4 campos. Entonces, los archivos de flujo binario de una vez separan cada campo. Entonces, vas a ver que cada registro que tengamos va a ser de 4 campos. Y a los 4 campos va a saltar al siguiente registro. Entonces, por eso es que lo hacemos de esta forma. Entonces, un sizeOf de ahí recibe una bandera, una flag. En este caso, para escritura por default es el 1. Y después recibe el nombre del archivo. O sea, la variable de tipo file. En este caso es archivo, ¿verdad? Entonces acá y archivo. Va. Básicamente son esos parámetros los que se necesitan. Va. Ahora miremos. Ahora sí ya estamos escribiendo. Miren, con esta simple y sencilla línea ya escribimos. Todo lo demás era programación tradicional, digamos. Entonces venimos acá. Y acá ya escribimos el dato. Entonces venimos y lo ejecutamos. Al ejecutarlo, miren, no ha ingresado nada, sigue con 0K. Miremos acá. Entonces venimos y se ingresa el primer registro, ¿verdad? 100. Nos pide el nombre. Augusto Armando Cardona Páez. Teléfono 555-222. Solo para. Y desea ingresar a otro registro, le damos que sí, solo para ver. 101 José Luis Pérez más y teléfono 12345. Le damos que no y ahí estamos. Ahora nos vamos acá, miren. Cuando cerramos ya el programa, acá dice que ya tiene un KB de peso. Obviamente, como este es un archivo de tipo DAT, no se va a poder ver así tan simple sencillamente, ¿verdad? Si nosotros lo abrimos, lo vamos a abrir con un bloc de notas, que es lo más típico. Entonces, miren, aparece como que la información me da rara. El texto sí se mira, pero está como que medianamente protegido. ¿Por qué? Porque es un archivo de flujo de datos binario. Entonces, por ejemplo, los tipo número los almacena como un flujo de datos binario, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mira así. A veces cuando ustedes abren el archivo, se corrompe como tal. Por eso es recomendable no abrirlo. Yo solo lo abrí para que ustedes vieran cómo es que estaba estructurado. Entonces, si se arruina el archivo ahorita, solamente lo vamos a tener que crear otra vez, ¿verdad? A veces se corrompe. No siempre, pero a veces sí. Va. Pero ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo voy a leer la información? Lo vamos a leer la información haciendo nuestro método de lectura. Entonces, acá, miren, ya nos pasamos a la siguiente parte del crew, que es leer. Entonces voy a hacer un método acá. Lo voy a hacer arriba del crear. Realmente el orden en que lo pongan no importa. Voy leer. Entonces así. Acá. Y acá arriba lo voy a declarar. Lo primero. Entonces acá lo voy a utilizar acá. Primero voy a leer y después voy a crear. Es decir, primero voy a mostrar los datos. Primero, ¿qué pasa si hay datos en pantalla? Yo lo que primero que quiero hacer es que me aparezcan los datos en pantalla. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a borrar. ¿Se acuerdan que utilizamos este? Este es para pausa. Pero también hay una función que sirve para borrar. Y es CLS, es decir,
lo que hace es que limpia, ¿verdad? Es un clear toda la pantalla de entrada. Entonces, básicamente esta función, esta simple y sencilla función, lo que hace es que borra todos los datos y limpia todo lo que está dentro de la pantalla de entrada, ¿verdad? Dentro de la consola que se mira ahí, limpia la consola. Y acá, miren, es casi lo mismo que acá, ¿ven? Bueno, realmente es lo mismo. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es el método de apertura. Entonces, venimos acá y miremos esto, ¿eh? Este sí es bien especial. RB. Abre un fichero binario existente para lectura. Entonces, venimos acá y le colocamos RB. Pero este tiene una condición especial. Abre un archivo binario para lectura. Pero ¿qué pasa si no existiera? ¿Qué pasa si el documento como tal no existe? Entonces, podríamos utilizar este de acá. Abre un fichero binario existente para lectura o escritura. Pero realmente lo que necesitamos es este. ¿Ve? Crea un fichero binario para lectura o escritura. Lo podemos hacer directamente, pero la mayoría de las ocasiones lo vamos a abrir un fichero que ya exista. Pero ¿qué pasa si el fichero no existe? Vamos a hacer una pequeña condición para indicar cuando el fichero no existe. Entonces, si vamos a negar, es decir, si el resultado del archivo es negativo. ¿Por qué? Acá estamos tratando de abrirlo. ¿Qué pasa si no lo abre? Si no lo abre, tira un resultado falso. Y al tirar un valor falso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que acá, afectando esta variable, solo que en lugar de abrirlo, pero como no existe, ¿verdad? Como no existe, vamos a crear un fichero binario para lectura o escritura, perdón. Porque aquí miren, el RB lo que hace es que abre un fichero binario para lectura exclusivamente, ¿verdad? Pero como no hay uno para crear exclusivamente para lectura, porque realmente, ¿para qué lo van a crear si solo lo van a leer, ¿verdad? Es ilógico. Entonces, por eso dice, crea un fichero binario para lectura o escritura. Entonces, el que vamos a utilizar es este, ¿va? B más W. Entonces, acá, B, W, perdón, más B. Perdón, yo soy de la vieja escuela, entonces todavía me enseñaron B grande y B chica. Entonces, miren acá, lo abre, pero si no existe, es decir, si el valor es falso, porque no abre el archivo, porque el archivo no existe, lo crea acá y ahí nítido, ¿verdad? Ahí ya nos funciona todo eso. Pero si lo abre, obviamente no entra acá y continúa con su flujo normal de código. Acá lo mismo, vamos a declarar la estructura estudiante. ¿Por qué es importante? Porque miren, ojo, aquí definimos que esta variable y le definimos el tamaño de escritura al archivo. Entonces, por lo tanto, el tamaño siempre va a ser el tamaño de la estructura. Si la estructura cambia de tamaño, si se le agrega un nuevo campo, por lo tanto, el valor de escritura dentro del archivo va a cambiar también. Entonces, aquí vamos a declarar una variable también que se va a llamar ID. Los ID son súper importantes porque básicamente son los que nos determinan el índice o la posición donde está el registro. No, bueno, yo lo voy a colocar ID, pero realmente es el índice, ¿verdad? Es el índice o posición del registro dentro del archivo. Recordemos que un registro es un conjunto de datos, ¿verdad? Básicamente el registro es la fila, ¿verdad? Va. Esa variable es importante. Ahora ustedes ya van a ver por qué. Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un fread, es decir, voy a leer lo que está dentro del archivo. Aquí escribíamos, esto era lectura, esto era escritura, perdón. Ahora vamos a hacer una lectura nítida. ¿Y qué es lo que pide? Básicamente pide los mismos datos. O sea, pide lo mismo que acá. ¿Dónde está? Aquí está. Pide lo mismo que acá. Exactamente lo mismo que yo voy a copiar, pegar. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora no está escribiendo, sino que está leyendo los datos. Nada más. Y aquí voy a venir. Cout.
Y voy a poner una línea de edición únicamente. Esto es únicamente forma. En line. Esto es netamente forma. Y voy a colocar acá solamente en forma, ¿verdad? Los elementos. El ID. Esto es únicamente forma, como les digo. Vamos a separar por medio de este campo. Bueno, ID o números, si ustedes quieren. Bueno, ID lo vamos a poner para respetar lo que estamos haciendo. Y acá, lo vamos a hacer acá y código. Y vamos a ir como que simulando la formación de los elementos, ¿verdad? Código y esta variable y de ahí nombres. Apellidos. Nombres, apellidos y teléfono, ¿verdad? Después lo vamos a ir acomodando como que mejor. Endline. Nítido. Va. Ahora, acá, vamos a recorrer todos los registros, porque realmente este no solamente va a tener un elemento, ¿verdad? Sino que va a tener un montón. Entonces, vamos a hacer un do. Y aquí vamos a utilizar un método especial. Un while. Ahora, ¿hasta dónde? Ojo. Hay un tipo de función que es f, e o f. ¿Qué quiere decir? Que es file end of file. Es decir, hasta el final del registro de los archivos. Es decir, siempre y cuando hayan archivos o hayan registros dentro del archivo, se va a ir desde el inicio hasta el final. El ciclo se va a ir ejecutando siempre y cuando encuentre elementos. Muchos hacen esto, Ay, perdón. Pero yo lo hago así como que para que sea más entendible, ¿no? Entonces, acá, archivo. Entonces, básicamente aquí va a ser todo el recorrido del archivo. Hasta que ya no encuentre elementos, no se va a dejar de ejecutar. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Sencillo. Esta parte es bien básica. Primero, este ID lo vamos a ir incrementando. ID más igual 1. Y ahora, ¿cómo mostramos los datos? ¿Cómo mostramos los elementos? Los mostramos por medio de la estructura. Acá venimos. Acá hacemos un seout. Y primero vamos a mostrar el ID, ¿verdad? Y después, bueno, puedo usar esta de acá. Así no me complico. Entonces venimos acá y acá es el ID. Va, ojo. Y esta parte es bien importante. Acá yo le envío la estructura, pero al enviarle la estructura, cuando es de escritura, lo que hace es que le envía la estructura para escribir ahí. Acá lo que hace esto es que nos retorna los elementos dentro de la estructura. Entonces yo puedo utilizar esta variable y miren, acá mostrar el código. Punto código. Mostrar el nombre. El apellido. Ah, sí, aquí en el apellido me faltó ponerle la diagonal esta. Acá en apellido así. Estudiante. Apellido. ¿Por qué? Porque cuando yo le envío acá a al file de lectura, lo que me hace es que me retorna por medio de esa función todos los elementos que están dentro del archivo, ¿verdad? File, nombres y apellidos. Y bueno, acá hice el mismo error.
y teléfono. Y acá me faltó esto. Nítido, ahí estamos. Ahora, ojo. Esta parte es súper importante. Acá está dentro del ciclo. Acá ustedes vienen y como que aperturan el archivo, por así decirlo, ¿verdad? Para lectura. Y leen el primer registro. Y aquí, bueno, realmente este me retorna todos los elementos. Pero tenemos que hacer que el registro cambie de posición. Entonces, para hacer eso, vamos a copiar lo mismo que hicimos acá. Miren, lo vamos a copiar y lo voy a pegar acá. Esto me sirve porque si no solamente les va a mostrar el primer registro. Cuando solo tengan solo un elemento les va a funcionar re bien. Pero cuando tengan 2, 3, 4 no les va a funcionar bien. Va. Ahora ya estamos ahí. Lo único que nos falta hacer es cerrar el flujo, ¿verdad? File close. Y aquí archivo. Va. Ahora acá en el main voy a poner en comentarios el crear, porque ahorita solo quiero ver si funciona el de leer. Y pues básicamente acá vamos a ver si nos da algún errorcito. Estamos ahí, miren. Y acá me muestra justo los datos, ¿verdad? 0, 100, Augusto Armando, Carona Pay. Solo obviamente la forma sí no está como que muy buena, ¿verdad? Pero es únicamente de... Bueno, tal vez en el caso del código no necesito. Y acá sí, le vamos a dejar un poquito más de espacio. Y acá. Entonces ahí está, ¿verdad? El ID, este es importante, miren, porque tenemos que saber qué posición en la que estamos, porque nos va a servir para eliminar más adelante. Entonces aquí miren, código, nombres, apellidos, dirección, teléfono. Entonces con eso ya estamos nítidos, ¿verdad? Y ahora combinemos las dos. ¿Cómo lo combinamos? Podemos hacerlo de dos formas, digamos. Podemos venir acá y pues mandar a llamar esta función acá. Pero después de crear, yo quiero mostrar los registros otra vez. Entonces aquí dentro de la función de crear, voy a mandar a llamar a leer. Entonces aquí estoy en crear. Y voy a mandar a llamar aquí al final, después de cerrar esto, voy a mandar a llamar a leer. Entonces, leer. Y ahí está. Ahora sí, muestra aquí los datos y me pongo aquí, ingresa el código. 100. Ah, no, 102. Y aquí, María Fernanda Ruiz Sosa. Teléfono 456. ¿Desea ingresar otro registro? Va a ver que no. Y miren, aquí ya me muestra los tres elementos que yo tengo, ¿verdad? 100, 101, 102. Y ahí ya con eso ya hice mis dos primeros elementos del CRUD, que son el crear y el leer. Ahorita en el siguiente video vamos a hacer actualizar y vamos a hacer el de borrar. Ahí les dejo también el código fuente en la descripción, ¿verdad?